Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre la salud en tiempos de genocidio. Es organizado por el Movimiento por la Salud de los Pueblos, que es una gran red de distintas entidades, organizaciones activistas que promueven el derecho a la salud. También está coorganizado por una organización belga que tiene una serie de clínicas y centros de campaña, y también por organización sin fines de lucro que apoya el derecho a la salud. Muchas gracias a todos. Durante los últimos 9 meses hemos estado viendo cómo el sistema de la salud ha sido vulnerabilizado sistemáticamente, y también cómo la situación sanitaria se ha deteriorado debido a la falta de alimentos, agua y saneamiento. Estamos realizando actividades de solidaridad en distintas actividades junto con amigos, a las personas que están en Gaza y a los palestinos en general. Tenemos esperanzas de descubrir apoyo y solidaridad incluso en aquellos lugares más inesperados dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, los relatores especiales de las Naciones Unidas han levantado su voz contra el genocidio, y hoy es un placer recibir a una de ellas con nosotros, la doctora Helen Mofoken. También podemos llamarla doctora T. Ella fue designada relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud en el 2020. Es de Sudáfrica, es médica y es una gran promotora del derecho a la salud de la gente en Gaza. También ella promueve el cese del fuego, y estamos muy complacidos de que haya encontrado tiempo para reunirse con nosotros hoy. Ana Fracha es una de las co-moderadoras y ella va a tomar la palabra para hacer las preguntas a la relatora especial. Ana va a ser quien haga las preguntas que se escriban en el chat. Antes de darle la palabra a la doctora T, primero quisiera preguntarles cómo se sienten involucrados en el contexto de la guerra en Gaza. ¿Qué está haciendo las Naciones Unidas, las, los distintos departamentos, organismos, e incluso la doctora? ¿Qué es lo que está ella haciendo en este contexto? ¿Puede contarnos un poco más? Sí, cómo no. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Acabo de venir de Ginebra, presenté mi informe en el Consejo, en el periodo de sesiones, y debería decirles que en un diálogo activo con los Estados miembros comencé por decirles que he hecho todo lo posible con el mandato que se me ha asignado, que me ha asignado el Consejo a través de resoluciones, con los métodos de trabajo. Y si bien me siento a veces muy desesperanzada, sigo teniendo esperanzas y expectativas de que haya líderes del mundo que puedan levantar la voz. Todavía hay tiempo, a pesar de que hemos visto un fracaso increíble en reconocer el genocidio. Entiendo que todavía hay posibilidad de reunir el poder económico, político, diplomático y la influencia necesarias para que haya un cese el fuego inmediato y el cese de la ocupación. En tercer lugar, alguna forma de restauración y autodeterminación para las personas del territorio palestino ocupado. La pregunta acerca de qué están logrando, qué están pudiendo lograr los organismos de Naciones Unidas, las agencias y organismos de Naciones Unidas
tienen un mandato en la respuesta humanitaria. Hemos visto una fuerza increíble de aquellos colegas que han estado trabajando a través de esas agencias. Piensen en lo que ha logrado UNRWA, lo que ha tenido que soportar y los ataques a nivel político y diplomático. Pero también al comienzo de este genocidio, las personas que fueron asesinadas, que murieron, eran nuestros propios colegas, eran parte de las Naciones Unidas, a pesar de que eran ciudadanos locales, también pertenecían. Y esto significa que no se está respetando y no se está dando la protección requerida a las Naciones Unidas y su personal. ¿Qué significa esto para las personas, entonces, para los ciudadanos? Entonces, estamos tratando de que se adviertan los peligros de esto y las amenazas tremendas de lo que está por venir. ¿Qué podemos hacer y qué hemos hecho? Hemos visto el experto independiente en territorios ocupados, Francesca Albanese, realizar un trabajo muy bueno ante el Consejo de las Naciones Unidas con respuestas diarias. Ella ha podido recopilar respuestas en su informe, pero también sigue experimentando ataques personales, ataques a su persona, increíbles de distintas personas en distintos países y territorios, aparentemente sin demasiado apoyo o protección. Hay una comisión independiente de investigación en Jerusalén y se ha determinado que las autoridades de Jerusalén han sido responsables de crímenes contra la humanidad. Se han habido problemas con colegas, han tenido problemas de vivienda, han sido atacados y creo que hay un esfuerzo combinado y seguimos llamando, haciendo un llamamiento para un cese al fuego. Los expertos, los que somos independientes, como yo soy la primera en decir que esto es una simetría de poder. Es intencional. Los asesinatos, los ataques son intencionales y son sumamente asimétricos contra los civiles. Por lo tanto, me siento realmente horrorizada por lo que está sucediendo y por el hecho de que no se pueda llegar a un cese al fuego en las Naciones Unidas, que no haya una resolución para requerirlo. Y el trabajo que está haciendo la gente en el terreno. Estratégicamente es un momento difícil porque estamos viendo que hay métodos que antes funcionaban en este tipo de crisis, ahora parece no estar funcionando. Por lo tanto, hay muchas dificultades en este momento, pero pensemos en las dificultades de las personas que están viviendo el horror del genocidio. Muchas gracias, doctora T. Algo que usted mencionó, además de las agencias de las Naciones Unidas, usted también dijo brevemente que hay algunas otras organizaciones que están en el terreno tratando de trabajar con las Naciones Unidas y con las organizaciones palestinas para proporcionar atención a la salud. Entonces, de lo que usted está viendo en el terreno del informe, ¿cuáles son las condiciones en las que están trabajando estas organizaciones sobre la base de las obstrucciones que acaba de mencionar? ¿Cómo poder que está realizando una ocupación? Israel tiene obligaciones bajo las leyes internacionales de mantener servicios básicos y esenciales de atención a la salud y alimentación, y tiene obligaciones bajo la legislación internacional de derechos humanos en el territorio ocupado. En cuanto al derecho a la sanidad, a la salud, lo que es importante es que no es solo ejercer en las facilidades o las instalaciones sanitarias, sino también asegurar agua potable, un entorno saludable, que actualmente no puede ser garantizado. Imagínense lo que está pasando por esta violencia grotesca, no se puede asegurar ese ambiente y esa sanidad. Entonces hay personas individuales que están ayudando a otras personas. Por ejemplo, comprando las
tarjetas eSIM que pueden ser activadas por personas cuando las necesitan. Están tratando de dar la ayuda que pueden. Es muy difícil dar un apoyo. Recuerden el nivel de destrucción sobre la infraestructura civil. Esto hace que la organización de la sociedad civil sea realmente muy difícil. Y los objetivos específicos de los trabajadores humanitarios también tienen un efecto. Los que quieren ayudar, los que pudieron ingresar y tener los permisos para ir a ayudar, para entrar a Gaza y dar ayuda, probablemente no puedan seguir haciéndolo, porque las reglas se han quebrantado totalmente con una impunidad absoluta y se vuelve sumamente difícil organizarse en cuanto a los actores que no pertenecen al Estado, es decir, la sociedad civil, las ONG. Pero hemos visto las organizaciones de médicos, las ONG, apoyadas por redes de Naciones Unidas que existen. Hemos visto que tienen acceso, pero cuando las agencias de las Naciones Unidas no están protegidas, cuando sus trabajadores no gozan de protección, incluso cuando tienen un mandato para trabajar allí, se vuelve cada vez todavía más difícil para los actores que no pertenecen al Estado y no pertenecen a Naciones Unidas dar este apoyo. Pero debo expresar mi agradecimiento por el optimismo, por la solidaridad que se demuestra en las redes sociales, porque hemos podido organizarnos y conectarnos con las personas en formas que sin las redes sociales hubieran sido sumamente difíciles. Y algo más que está sucediendo a nivel internacional es el caso de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. La mayoría de nosotros, como activistas, hemos estado siguiendo los acontecimientos porque los delitos contra el derecho a la salud son tremendos y es un punto esencial de este caso. Me gustaría escuchar un comentario desde su posición como relatora especial. ¿Qué representa este caso y qué es lo que se puede esperar? Hay mucho escepticismo alrededor de esto cuando uno habla con las personas, con la gente en general. ¿Qué es lo que se va a lograr con esto? ¿Vamos a lograr lo que necesitamos? Y cuando estamos en medio de una matanza masiva, una destrucción de estas proporciones, es realmente difícil tratar de imaginarse qué se podría lograr. Si no hay un cese al fuego, ¿por qué dedicarle energía a algo que no va a dar resultados? Pero puede haber una resolución de la Corte Internacional de proteger a los ciudadanos en Gaza. Yo sé que hay mucha crítica de que la Corte podría haber ido un poco más lejos, podría haber logrado una resolución particular, pero creo que lo que se ha logrado es un hito en esta lucha por la justicia por la gente de Palestina. Sigo estando desilusionada porque no se ha logrado el cese del fuego a pesar de todo esto, pero cuando pensamos en el nivel de impunidad que Israel ha podido tener y existir con esta impunidad, esto es importante no solo para el momento actual, sino también para el futuro de Gaza y su gente. Nuevamente, algo positivo de esto es que la Corte no hizo lugar a la justificación de autodefensa o defensa propia. Es difícil articular esto y la Corte pudo decir, permitiendo a los oficiales, la población asentada no puede seguir deshumanizando. Y también hay una cantidad que hay que tener en cuenta, que es la intencionalidad. Desde el primer momento en que aparecieron, esto fue mucho más allá
de la incitación al genocidio. Es importante en el derecho internacional humanitario, prohíbe el ataque a los ciudadanos y a los combatientes por parte de los combatientes. Cuando se fijan en la cantidad de trabajadores de la salud que murieron y también la población civil, muchas son mujeres, niños, hombres con capacidades. Si ustedes pueden imaginarse todo lo que no está cuantificado, la cantidad de personas que han perdido la vida, que han sufrido grandes tormentos, el gobierno de Israel realmente ha ido más allá de lo que era posible en cuanto a contravención y destruir, destrucción y crímenes de guerra. Ha perpetrado un genocidio. Creo que es importante también. El caso destacó el elemento de prevención. Lo que escuché decir a las personas en distintas conversaciones y círculos y en distintas audiencias es esta obligación de prevenir un genocidio. Los Estados miembros de las Naciones Unidas no lo han logrado, han fracasado en prevenir un genocidio. Los procesos multilaterales también han fracasado en prevenir una escalada que ya está sucediendo. Pero esto abre la posibilidad de que las personas encuentren y busquen justicia, más allá de las cortes locales. Antes de este caso, lo que se consideraba justicia muchas veces se limitaba a ir que decía, bueno, vamos a investigar, vamos a hacer unos informes, y las investigaciones nunca sucedían, eso lo sabemos. Pero ¿cuán objetivos hubieran sido, incluso si realizaran esas investigaciones? Esto ha permitido a personas, por ejemplo, en sus propios países, en la región europea y en Estados Unidos ha ayudado a este genocidio, a los crímenes de guerra. Entonces, esos líderes tienen que asumir la responsabilidad, se los tiene que considerar responsables, debe haber rendición de cuentas. Estos crímenes de guerra hubieran parecido imposibles, la justicia tiene que venir, va a venir desde distintos lugares hasta que lleguemos a atacar el centro del problema, hasta que lleguemos a derrotar a la bestia, por así decirlo, pero hay que actuar. Y esta sentencia, este veredicto nos da a nosotros una nueva articulación, nos da la posibilidad de afirmar los derechos que muchos de nosotros ya conocemos y con los que nos comprometemos. Y esto a través de la Corte Internacional de Justicia, y además sale de los papeles, de los documentos, de lo que son documentos académicos o comunicados de prensa, no. Sí, hay muchos que creen que la Corte podría haber ido un paso más allá. Sin embargo, hay que reconocer lo que ha logrado y lo que ha articulado sobre la base de los hallazgos. Sí, es impresionante ver cómo hablas de tu propia frustración, porque es un movimiento que lleva meses, hay muchas iniciativas, estamos uniéndonos con grupos locales de solidaridad y es inevitable sentirse frustrado porque piensan que todo esto tiene muy poco impacto en el terreno. Y cuando ven las grabaciones todos los días de las cosas que están sucediendo, es impresionante. Estoy de acuerdo que tenemos que seguir con los esfuerzos de solidaridad de distintas maneras. Es muy importante continuar. Quería preguntar si puede reflexionar junto con nosotros unas formas de solidaridad y de participación de los trabajadores de la salud que podrían llegar a ser eficientes o efectivos en este contexto. En términos de trabajadores de la salud y lo que puede lograrse, ha sido realmente difícil
existir en este momento, se podría considerar el peor de los momentos para el derecho a la salud en nuestra, nuestra historia de vida. En cuanto a todas las formas diferentes en las cuales se ha atacado el derecho a la salud, para ser honesta, estuve rechazando algunas entrevistas porque siento que ya he dicho todo lo que podría decirse sobre esto. Y estoy horrorizada, estoy enojada, estoy furiosa y me siento totalmente agotada mentalmente, emocionalmente. Y lo que más me afecta es que esto ni siquiera es una fracción, un porcentaje de lo que están viviendo las personas bajo este sitio. Y ser una trabajadora de la salud que elige no dejar a los pacientes y que luego pasa por humillaciones, torturas y atrocidades. Algunos de mis colegas murieron mientras estaban prisioneros, mientras estuvieron arrestados, otros fueron liberados, otros ni siquiera sabemos a dónde están. Entonces nos sentimos como que nos arrancan el corazón. No tengo palabras para ofrecer en cuanto a esta situación, porque en este punto la cantidad de destrucción por la cual es responsable Israel significa que no hay vida de la que hablar, porque las condiciones que conducen a una vida de dignidad no existen en Gaza. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar de suministros médicos insuficientes, el hecho de que los médicos no pueden lidiar con las complicaciones devastadoras de las lesiones, por ejemplo, no pueden controlar un sangrado y además las otras necesidades de la medicina crónica, enfermedades crónicas, la gente se está muriendo porque no puede recibir tratamiento por sus enfermedades que no tienen respuesta. Es trágico en cuanto a la salud mental y todo lo emocional, el enorme impacto, es realmente inmenso. Yo voy a informar a la Asamblea General del Consejo de las Naciones Unidas en, en cuanto a las causas humanitarias, en contextos de conflictos. Este trabajo ha sido inspirado por esta escalada de violencia que desafortunadamente sucede desde hace décadas. Pero la pregunta fue intencionalmente acerca de los trabajadores de la salud. Y yo quiero centrarme en el rol que tienen como defensores de los derechos y entender el papel que desempeñan como defensores de derechos humanos y de la ayuda humanitaria, y también en contextos que no requieren ayuda humanitaria, porque muchas veces tenemos que considerar cuestiones de libertad de prensa, libertad de expresión. Hay muchas organizaciones que apoyan a los periodistas. Es el trabajo de los periodistas y tienen todo el derecho de reportar lo que está sucediendo. Entonces nosotros deberíamos estar pensando en estas prácticas. En este contexto tenemos que proteger y promover los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud, considerando mucho de lo que ha salido mal. Espero que haya un análisis de los derechos humanos, pero a través de las obligaciones que tienen los estados, articulando una respuesta mejor para ver cómo podemos mejorar la situación para estas personas tan importantes que son los que permanecen en el terreno, son los últimos en irse y muchas veces pagan el precio con sus propias vidas y las de sus familias. Sus familias también sufren por tener esto, esta situación, aunque podrían irse, deciden quedarse en los hospitales y servir a la comunidad. Por supuesto, en los últimos meses hemos oído historias horrendas
de los directores del hospital más grande de Gaza, el director fue liberado hace un par de días, pero las condiciones que relataba eran horrendas. También sabemos por organizaciones que ayudaron a organizar esta conversación. Sabemos que el director del hospital también fue capturado por las fuerzas policiales que ocuparon el territorio desde los comienzos. Entonces, documentar este tipo de casos, los ataques, los testimonios de los pacientes, esto tiene, esto tiene un papel en todo lo que tiene que ver con que se haga justicia. Sí, las Naciones Unidas como sistema es muy burocrático y claramente no hay sistemas internos y no hay capacidad para reaccionar en tiempo real a desastres como un genocidio. Creo que uno de los momentos más importantes de la reflexión del sistema completo de las Naciones Unidas y los mecanismos que tienen. Los mecanismos que tienen a su disposición nos permiten estudiar y entender qué podría hacerse si pudiéramos detener un genocidio en tiempo real, qué tipo de liderazgo necesitamos, qué tipo de mecanismos debemos incorporar al sistema para asegurar que podamos responder adecuadamente y de forma oportuna. Recuerden el genocidio en Gaza. Muchos de nosotros estamos trabajando en situaciones muy difíciles, como las condiciones y la crisis de Sudán. La crisis y la situación en Myanmar. Hay mucho que está sucediendo en el mundo en términos de conflicto y respeto a las leyes, y todo esto ha cobrado en cuanto al derecho a la salud y la capacidad de responder en tiempo real. Muchos de nosotros debemos seguir realizando estrategias de promoción y defensa. Puede ser de distintas formas. Podemos dar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, y si se pueden hacer sanciones por parte de los países, se debe hacer. Hay distintos métodos, como expertos de las Naciones Unidas, de escribir un llamado urgente a los Estados miembros, a actores que no son del Estado. Este proceso es confidencial y lleva de 2 a 3 meses, pero mucho de lo que hemos hecho se ha vuelto público, como el llamado que yo envié a Israel en diciembre. Lo redacté en diciembre y se volvió público en febrero. Y hay otros llamados a la acción. Así es como funciona este método. Siempre estamos en posición o en condiciones de discutir esto públicamente. Muchas personas han estado pensando en sanciones, en retiro de las inversiones. Muchos de los fabricantes de armas, las compañías privadas, las empresas que están apoyando la guerra a través de la producción de armamento. Es importante pensar en esos actores también, esas compañías y el rol que tienen como negocio adentro del genocidio y recordarles los principios rectores de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es muy importante que todas las estrategias se conecten para construir un gran movimiento y lo debemos ver de esa forma. Las muchas formas en las que podemos pensar que las Naciones Unidas actúen, también hay otras personas que están en solidaridad, que pueden articular y que pueden hacer cosas que pueden actuar como expertos independientes, por ejemplo, en el sector académico, también en el sector diplomático, económico. Es importante pensar en un todo y no pensar en cómo a las Naciones Unidas no le está yendo bien o cómo está fracasando en uno de los casos. Pensemos mejor qué es lo que está haciendo y cómo eso que está haciendo se puede utilizar para
como una plataforma para que otros lo aprovechen, articulen y exijan más justicia. Esto es lo que estoy tratando de hacer yo desde mi lugar. Todo lo que está bajo mi poder lo voy a hacer. En el contexto actual no hay mucho lo que se puede lograr. Necesitamos un cese el fuego inmediato y ese es el resultado. Esa es la conclusión. Pero mientras tanto, mientras lo logramos, debemos seguir haciendo reclamos. Seguimos viendo cómo podemos organizarnos. Ya que los trabajadores de la salud en el mundo pueden tener un rol específico en esto, pueden, por ejemplo, aportar un enfoque o un conocimiento para apoyar estos procesos y esta documentación. Sí, la documentación es importante. No sabemos qué nos depara el futuro. A menudo digo a otras personas que tenemos que hacer este trabajo no para nosotros hoy. Pensemos en aquellas personas que van a vivir en el futuro, que algún día van a mirar hacia atrás y se van a preguntar, ¿qué pensaba esta gente que hacía esto? ¿Por qué hicieron las cosas así y no las hicieron de otra forma? Entonces, creo que el registro de lo que ha sucedido es importante para alcanzar la justicia, pero también para humanizarnos como personas de este mundo que sabemos lo que es la opresión, lo que hace el poder colonial, el imperialismo. Nosotros debemos seguir humanizándonos. Por eso pienso que documentar lo que está sucediendo, no solo las violaciones, sino también todo lo que viene acompañado, todas las artes, ¿no? Los dibujos, los bailes de los niños en las calles, la poesía, todas las manifestaciones. Esto es algo que realmente está tratando de ser sofocado en el mundo, suprimido. Por eso, en estas circunstancias es importante documentar todo, las violaciones, y también tengo una intención muy importante de humanizar a las personas de Palestina en el contexto de este movimiento y esta agenda global para contrarrestar la deshumanización que están tratando de imponer. Hay personas que cubren en los medios muchas de estas historias en forma muy problemática con el tipo de lenguaje que utilizan, las imágenes, las fotos que usan. Es importante hacerlo. Y las Naciones Unidas, a través de distintos mecanismos, tiene portales online en donde las personas pueden presentar reclamos o denuncias de violaciones a los derechos humanos. Si tienen que ver con derechos a la salud, van a ser canalizados hasta mi oficina y entonces podemos llegar a pedir más información con el consentimiento de las personas. Por mi parte, así es como documentamos lo que los trabajadores de la salud están atravesando. Esto puede ser útil para mí para ir a Israel y decir, hemos recibido esta información, tengan en cuenta, esto es lo que está pasando con los trabajadores de salud. Han sido captados o raptados y el derecho a la salud está siendo afectada por Israel, incluso antes del 7 de octubre. Los trabajadores, los civiles, no han tenido atención suficiente después de la pandemia o durante la pandemia. Estuvimos tratando de recordarles el derecho y las obligaciones que tiene el poder que ocupa, el poder de ocupación. Las respuestas varían según el tema que se trate, pero es importante documentar todo y tener esta mirada, no solo para el ahora, sino también para el futuro, para permitir posiblemente la justicia y la reparación en el futuro también. Gracias. Ahora quisiera pasar a las conclusiones, tocar algunas de las preguntas que hemos recibido después.
Algunos de los participantes están preguntando qué rol pueden tener los relatores de las Naciones Unidas en el futuro cuando sigamos hablando sobre Palestina. ¿Qué tipo de acción se puede adoptar en coordinación con el sector civil? ¿Hay un diálogo entre los relatores o hay consenso, hay acciones conjuntas que se pueden tomar para que nosotros como activistas podamos apoyar? Sí, ha habido algunas acciones conjuntas. Seguimos publicando comunicados de prensa para que el público esté actualizado acerca de la contextualización de lo que está sucediendo, para que comprendan, para que tengan una visión coherente de los relatores y también para que entiendan los reclamos que estamos haciendo. Por ejemplo, a veces, liderado por la experta Francesca Albanese, tomo acciones y a veces tomo acciones por mi propia cuenta o lo hacemos conjuntamente con ella. También tenemos el relator especial para alimentos y viviendas, con los que hacemos acciones conjuntas. Sobre todo cuando se obstruyó la llegada de ayuda de alimentos y el hambre se utilizó, o la hambruna se utilizó como otra de las armas de guerra. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un llamado especial, un reclamo especial al Estado miembro. Entonces nosotros tenemos una prerrogativa, nosotros podemos forzarlos o requerirles que interactúen con nosotros. También escribí al alto comisionado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también al presidente de la Asamblea General en ese momento, destacando distintos roles y responsabilidades que ellos tienen dentro del sistema multilateral y también haciéndoles un llamado a que hagan todo lo posible dentro de su poder para contextualizar el conflicto, no como una batalla simétrica entre dos unidades militares, no. Y recuerden que esta es una ocupación de décadas ilegal y la liberación es el derecho de cada persona. La resistencia a una ocupación es un derecho que tienen los palestinos. Y también recordándoles que un cese el fuego inmediato es importante porque en el contexto actual de violencia, incluso el secretario general no puede garantizar la seguridad de sus propios empleados. Tenemos un problema muy grande cuando otro Estado miembro de las Naciones Unidas está causando tales condiciones que ni siquiera el secretario general puede garantizar la seguridad de sus propios empleados y no puede cumplir su propio mandato, sus deberes a través de las agencias que están en el terreno. Esto es un desastre liso y llano, y lo que me resulta una gran desilusión es que hay informes de que esta es una guerra. La mayoría de nuestros colegas de las Naciones Unidas han sido asesinados, murieron. Sin embargo, en los edificios de las Naciones Unidas no hay ningún pedido de investigación, no hay ningún reclamo contra los propios colegas de Naciones Unidas que perecieron en el marco de este conflicto. No se está viendo nada que reclame. Nosotros, relatores, yo misma, Francesca, también estamos viendo cómo los niños palestinos fueron mantenidos en detención, en arresto. Es una demostración de furia a nivel de cuánto puede hacer y cuán incapaz ha sido las Naciones Unidas para cumplir su mandato. Yo espero que esa falta
No entiendo cómo podemos seguir adelante como si esta fuera la vida normal y que esto fuera un problema que se limita a Gaza. No, esto no se limita a Gaza. Esto es una cuestión grande, global, acerca de lo que puede causar una ocupación ilegal y lo que el imperialismo hace y habilita, y el nivel de impunidad, pero también el nivel de facilitar. Por ejemplo, Estados Unidos ha estado facilitando ayuda en dólares, pero también en armas. Y esto sin precedentes. ¿Qué estamos diciendo acerca de todo esto? Para mí, creo que no tenemos los líderes mundiales que necesitamos, ni tampoco los que merecemos. Solo tenemos líderes mundiales, no los líderes que merecemos. Nosotros necesitamos líderes que se pongan a la altura de las circunstancias, de lo que requiere este momento que estamos atravesando en cuanto a dignidad, estrategia, para que podamos de una vez por todas, para todas las personas que pueblan la tierra, entender que cuando los palestinos están luchando por la justicia y por su autodeterminación, esta es la lucha. Y cuando obtengan justicia, cuando alcancen una victoria, que todo el mundo conozca cuál es el peso del imperialismo, cuál es el peso de la ocupación. Entonces, es una batalla literal, pero también política. En Sudáfrica, una persona que tiene memorias. Yo misma era una niña durante el apartheid. He sobrevivido a muchos conflictos. Entiendo lo que están pasando los niños en Gaza. Es un tema importante y visceral también. Nadie tiene que convencerme a mí de que esto iba a terminar así. Ese es el motivo por el cual mis intervenciones tenían que ver con alertas o advertencias. Si no hacemos nada ahora, vamos a llegar a una situación en donde se habilita incluso más violencia de la que se ha visto antes. Y estamos viviendo, sin duda, un genocidio. Nuestra capacidad o la capacidad de los líderes mundiales de entender estas advertencias y tomarlas seriamente también me demuestra el fracaso del liderazgo a nivel diplomático, político, a nivel global, de los líderes en todas partes del mundo que nos han fallado a todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos en el Movimiento por la Salud de los Pueblos y en nombre de las otras organizaciones que estamos aquí. Estamos convencidos de la complicidad de muchas de las naciones occidentales en cuanto al abordaje de Palestina. Y la verdad es que me gusta escuchar sus reflexiones, que son tan sólidas. Pero antes de terminar este diálogo, me gustaría eh, poder dar espacio a algunas preguntas que pusieron en el chat. Hay una pregunta difícil, esta la hizo Leonard, tenemos que pensar, o nos deja pensando esta entrevista, nosotros como movimiento que estamos fuera de Palestina, ¿cómo podemos contribuir? ¿Podemos contribuir para ayudar al derecho a la salud? ¿Podemos proteger el derecho a la salud de los palestinos estando fuera de Palestina y mostrando solidaridad? La activista que soy dice que debemos seguir trabajando para que nuestros líderes a nivel local se sientan incómodos, para que reconozcan que es un genocidio, que continúa y cuestionándoles qué es lo que están haciendo. Si uno vive en Sudáfrica, como yo, el tipo de protestas que se hacen se ven muy diferentes de un país que está apoyando
de los países que están apoyando a través de ayuda militar este conflicto. Entonces, organizarse, mantener nuestras propias organizaciones y hacer que los gobiernos se hagan responsables. Esto es muy importante. La crisis civil es tremenda, incluso antes del 7 de octubre. Sigo diciendo que era muy difícil la situación antes. No es que alguien podía salir de Gaza sin problemas. No, ya había una crisis humanitaria en ese momento. Traten de imaginarse. Si nosotros pedimos un cese el fuego para volver a la situación anterior al 7 de octubre, eso no basta tampoco, porque antes del 7 de octubre la situación en Gaza seguía siendo completamente difícil. Hay una destrucción de la infraestructura civil. Si uno quiere apoyar a las personas, uno tiene que encontrar formas de enviarles dinero que puedan utilizar para acceder a recursos. Muchas personas están haciendo comida, enviándoles algún tipo de suministros básicos, esenciales, están haciendo distintos paquetes, por ejemplo, de higiene básica, los kits de higiene son muy importantes, por ejemplo, para las mujeres embarazadas. Y hay algunas agencias que a lo mejor ya tienen una presencia en la zona. Entonces, tratar de apoyar el trabajo de estas asociaciones. Pero una de las acciones intencionales que hizo Israel fue aislar a Gaza, aislar totalmente a la gente de Gaza y por eso es tan difícil para nosotros dar un apoyo tangible. Ha sido muy intencional por parte de Israel. Entonces yo diría que encuentren organizaciones no gubernamentales que trabajen en solidaridad, que sean creíbles y confiables y ayuden con esa misión. Si tienen una misión palestina en su país o en la región donde se encuentran, busquen asesoramiento de esa misión para ver cuáles son las organizaciones reales y confiables con las que pueden conectarse. Yo sé que ha sido sumamente difícil, pero a través de redes sociales es posible encontrar crowdfunding y ustedes pueden conectarse con ese tipo de redes. Conozco personas que trabajan en ayuda humanitaria internacional. Una experta está viendo el sistema financiero y la forma en que está organizado y los problemas que trae. Incluso enviar dinero a través de cuentas bancarias no es tan fácil como uno lo haría normalmente, no es posible, pero puede hacerse. Se necesita tenacidad. Muchísimas gracias, doctora Mofoken. Sus expresiones han sido realmente impresionantes. Ha hablado de furia, por ejemplo, y nosotros compartimos ese enojo, esa furia, puede contar con nosotros, pero por otro lado, lo que voy a llevarme de esto es la esperanza, algo que usted dijo, que la justicia se hará, la justicia vendrá de distintas maneras. Tal vez venga en forma fragmentada y no se haga justicia de una. Pero bueno, hay que seguir teniendo esperanzas. Este es el mensaje. Muchísimas gracias por ser una voz tan potente en favor de la justicia. Es bueno saber que como activistas de base, nosotros también podemos acercar posiciones y tal vez hay oportunidades de ayudar que tal vez ni siquiera conocemos dentro del sistema de Naciones Unidas que usted ha descrito. Esto nos da esperanzas y también nos presenta un reto de que esa furia se convierta en actos de solidaridad para poder ayudar a los que tienen tantas necesidades en cuanto a sanidad y alimentos. Entonces, hablaremos con nuestras organizaciones. Tenemos personas presentes aquí de Australia, de Asia, de África, de Latinoamérica, de Norteamérica. Hay muchas personas y también de Europa
tenemos personas de todo el mundo y sabemos que los que están aquí van a hacerse eco de este mensaje, lo van a seguir difundiendo. Así que eso también es una fuente de esperanza. Como ya dijimos en el chat, la grabación va a estar disponible en el sitio de PHM, el Movimiento por la Salud de los Pueblos, y también proponemos que vamos a escribir un mensaje de email a todos los que se registraron para el webinario para darles el enlace. Encontré una gran energía, muy potente. Estoy seguro de que esta no va a ser nuestra última conversación. Así que le agradezco nuevamente, doctora Mofoken, agradezco a los participantes, gracias a Ana por ayudar con la entrevista, gracias Miguel, Candelaria y Marita, que están acá detrás de escena para ayudar con la logística y la interpretación. Gracias y estamos unidos en esta lucha por la salud, incluso en estos momentos difíciles de genocidio. Solo para terminar, quería decir que hay mucha solidaridad, es cierto, de muchos espacios diferentes. Yo soy sudafricana, pero también soy médica. De ahí viene mi solidaridad, de ahí puedo entender qué significa cuidar a los pacientes todos los días. Entonces ahora estoy prestando atención al apoyo de salud mental, a todo lo que es el trauma, pero también el apoyo de largo plazo. ¿Y cómo va a ser esto? Nosotros sabemos que Gaza va a poder liberarse en algún momento. Yo creo que esto va a llegar a su fin y cuando esto llegue a su fin, todos tenemos que estar aquí para reconstruir Gaza. Tenemos que hacerlo por su gente y sabemos que esta guerra va a vivir en la memoria de aquellos que la sufrieron durante mucho tiempo, durante toda su vida, no van a poder olvidarse de esto. Sin embargo, tenemos que continuar nuestra lucha, cuestionando el poder, ser intencionales acerca de la justicia de reparación. La gente de Gaza no solo tiene que sobrevivir, tiene que tener una vida plena. Entonces, esta misión tiene que ver con la justicia y con hacer valer el derecho a la salud para cada una de las personas que habitan el planeta. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr un cese el fuego lo antes posible, inmediato, para liberarlos de esta ocupación y para hacer una rearticulación de lo que queremos como mundo para el futuro de Gaza, para las personas del territorio ocupado de Palestina. Ellos necesitan espacio y tiempo para determinar por sí mismos qué es lo que necesitan. Nosotros debemos estar listos para ayudarlos y proveerles los recursos para ese espacio que ellos llaman su hogar. Todos debemos asumir este compromiso de ponerle fin al colonialismo, al imperialismo en todas sus formas y estructuras en el mundo, porque se reinventa de muchas formas diferentes, pero pueden contar conmigo para ser una fuente de solidaridad y esperanza y optimismo de que la justicia vendrá. Se hará justicia y todos vamos a estar listos para hacer lo correcto. Muchísimas gracias. Pueden contar con nosotros, con el Movimiento por la Salud de los Pueblos también. Les deseo un lindo resto de la jornada y probablemente nos volvamos a encontrar en esta lucha
por el derecho a la salud. Sí, como no, muchísimas gracias.